Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas. Esto fue un error basados en el libro. ¿A dónde vas, Nanuea? En lugar de responder, la otra persona volvió a preguntarle diciendo su nombre, ese nombre que había sido susurrado de manera cariñosa durante toda la noche. Nanuea tembló mientras daba un gran suspiro antes de sonreír y levantar las cejas como si no entendiera. Me voy a casa, estuve cuidándote toda la noche porque estabas muy borracho, pero ahora puedes encargarte de ti mismo. ¿Qué quieres decir? Las cejas del otro se fruncieron, sus ojos que lo habían mirado dulcemente parecían ahora estar enojados. El joven organizador fingió inclinar la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Estabas tan borracho que no te acuerdas? Bueno, anoche estabas borracho y luego vomitaste, así que tuve que limpiarte con una toalla. Además parecía que querías hacer un alboroto, por eso tuve que quedarme y vigilarte. Nanoea trató de reír como si estuviera contando una broma. Debía negar lo que había pasado la noche anterior con la esperanza de que el otro no quisiera hablar del tema. Quería ser el único que recordara aquel gran error cometido. Kunlun estaba a punto de casarse y él era el organizador. Eso era lo único que debía saber. Nuea, pero Cylon dijo su nombre con una voz de enojo. Se levantó de la cama y se apresuró para caminar hasta donde estaba Nuea, quien intentó alejarse. Será mejor que no te pongas la ropa primero. ¿Por qué dices esto? Cylon agarró su muñeca con fuerza. Sus ojos brillaron intensamente cuando se le preguntó con una voz de incredulidad. Nuea sabía que tenía que tragarse todo lo que sentía. Tuvo que tomar un respiro para poder llamar a su conciencia que se había dispersado por el lugar. Entonces, ¿qué tipo de palabras quieres que diga si esto no significa nada? Pero te hice hacer sonidos debajo de mí toda la noche. Nanuea se sorprendió ante esas palabras, pero se apresuró a mostrarle una sonrisa inocente antes de preguntar, ¿qué quieres decir? Namnua, las manos de Cylon agarraron firmemente sus hombros forzándolo a que lo mirara a los ojos mientras su grito estaba lleno de enojo, porque no comprendía qué estaba pasando. Por su parte, Nuea no podía dejar de pensar en que necesitaba que Cylon entendiera que aquello había sido cuestión de una noche. ¿Qué? Me iré a casa, hoy tengo mucho trabajo que hacer. Nanua, eres mi esposo, pero te vas a casar. Mira, quería llorar porque no podía detener el tiempo. Apenas escuchó esa frase de Cylon, gritó mucho más fuerte revelando lo que su corazón había intentado ocultar junto con sus lágrimas. ¿Por qué no había podido soportarlo? Era más profesional que eso. Solo era una aventura de una noche. Lo ha olvidado Kunlun. Pronto estará casado. Entonces, ¿por qué me llamas esposo? Debes olvidarte de esto. Olvida lo que pasó anoche. Olvídalo todo. ¿Acaso no recuerdas que tú ya tienes a Kun Jiwa? Esto fue solo un error. Estábamos borrachos, ¿me entiendes? ¿Verdad, Kunlun? ¿Me entiendes? No puedo evitar explotar y no puedo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Cuando miró hacia arriba se encontró con los ojos de Cylon y continuó hablando. Olvida todo. Lo que pasó anoche fue un error. Quería que lo olvidara porque no quería que nadie le dijera que había destruido una familia. Nanuea sabía que era un cobarde, pero no podía lidiar con su error, así que tuvo que pedirle que lo olvidara a pesar de que Cylon apretaba fuertemente sus hombros y lo miraba con ojos de decepción. ¿Por qué parecía decepcionado? El que se debería de sentir decepcionado era yo. ¿Estás diciendo que esto fue un error, Nuea? No me llames así. Nuea, respóndeme, ¿esto fue un error para ti? La otra parte parecía visiblemente enojada. Sus manos pellizcaban sus hombros con tanta fuerza que dolía, aunque para Nuea había otro lugar que dolía aún más.